grabando. Buenas tardes a todos. Hoy es lunes 3 de mayo de 2021. Son las 18:45 y comenzamos con la última clase de teoría de cinemática. Vamos a ir a la presentación. Vamos a ir a la presentación. Vamos a apagarle el micrófono. Ahí ya lo apago solo. Gracias. Bueno, estábamos el lunes pasado, estuvimos trabajando con esta presentación que no la terminamos, ustedes la tienen, y vamos a reafirmar un poquito el tema vectorial y el tema de las ecuaciones. A ver, de nuevo está... bueno, vos podés silenciar, Martín, te di el poder. Bueno, vamos a repasar un poquito estas ecuaciones. Entonces les decía que movimiento de proyectil. Recuerden qué era un proyectil. Un proyectil es un objeto que una vez que se separó de quien lo impulsa, ya solamente se mueve se mueve solamente, digamos, afectado por la aceleración de la gravedad, con una velocidad inicial que le va a permitir hacer el movimiento. Entonces, teníamos que distinguir en el eje X, en el eje X teníamos que distinguir un movimiento MRU, es decir, que no teníamos aceleración, y en el eje Y sí tenemos aceleración. Entonces, en el eje X tenemos la posición inicial más velocidad por tiempo, nada más que eso. B sub 0 en X va a ser de B sub 0 la componente que hay en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, que va a estar dada por el coseno del ángulo, y después B sub 0 en I, B sub 0 en I va a ser por el seno, que es la proyección de B sub 0 vertical, o sea, sobre el eje de las ordenadas. Entonces B sub 0 seno es la velocidad inicial en el eje Y, y B sub 0 coseno la velocidad inicial en el eje X. Insisto que me pueden interrumpir en el momento que quieran. Quiero saber tal vez si me están escuchando bien también, porque hice algunos cambios aquí. Quiero, digamos, por cualquier cosa, me avisan si hay algún problema. Se le escucha bien, profe. Muchas gracias. Bueno, la posición en X va a estar MRU. Entonces acá no hay aceleración. En el caso de la posición en Y, sí hay aceleración, que va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces va a ser la posición inicial más la velocidad inicial en Y, por tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Ecuaciones derivadas de las ecuaciones fundamentales de la cinemática que estudiamos días antes. Después tenemos la velocidad en X, que como les dije, va a ser constante, porque no hay aceleración en X, entonces esta va a ser constante, y la velocidad en Y, que va a ser variable, porque va a depender en tiempo cero, la velocidad en Y va a ser V sub 0 seno, para el tiempo cero. Cuando empieza a transcurrir el tiempo, esa velocidad empieza a disminuir. Cuando este término se iguala a esto, se hace cero en determinado momento, que ya lo vimos que era en la posición más elevada de la parábola, y luego cambia cambia el sentido de la velocidad y empieza a ser negativa y cada vez más grande. Vamos a ir al ejemplo de... Bueno, y vamos a compartir, pero lo voy a preparar primero porque no está preparado. Quiero compartir esto. Ahora sí. Ahora que está preparado, vamos a compartir y analizar los vectores, digamos, definitivamente que tanto lo estuvo trabajando Martín. Acá estamos en los vectores. A ver, voy a sacar esto para que no me moleste. Y ahí, ustedes lo están viendo. Bien. Entonces, nosotros hacemos un tiro y ahí en principio no vemos nada. Ahora vamos a hacer un tiro
poniendo los vectores velocidad. Y vamos a empezar solamente con el velocidad total. Fíjense, ese vector verde representa la velocidad B, la velocidad B. ¿Cuál es B sub 0? Acá no le podemos dar para atrás, pero podríamos... Ahí está. Ese casi sería B sub 0. Casi sería B sub 0. Fíjense que siempre va a ser tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. El ángulo va disminuyendo. En ese momento, tiene componente acá, que lo indica con un color diferente, tiene componente solamente en el eje X, no tiene componente en el eje Y, tiene componente en el eje X. Cuando siga, ahí sí, el hecho de tener un ángulo ya va a tener componente en el eje Y y en el eje X. Bueno, como ustedes pueden ver, no es un vector constante. Ustedes lo van a ver que se achica y después se agranda. No es constante. Ahora, si en vez del total vemos solamente las componentes, vamos de nuevo. Acá tenemos una componente en Y y una componente en X. Fíjense qué está pasando con la componente en Y. Va disminuyendo hasta hacerse 0. En ese punto se hace 0, que es justamente la altura máxima. Siempre, Martín insistió mucho en esto, no estamos utilizando resistencia del aire. No estamos utilizando la resistencia del aire. Pasado el punto de altura máxima, aparece la componente negativa, porque ahí ya empieza a pesar más el menos G por T. Entonces aparece la parte negativa, y fíjense cómo va creciendo. Esto en negativa, la velocidad es negativa, pero va creciendo en valor absoluto, mientras que para todo el movimiento en X se mantiene constante. Entonces, eso es lo importante que ustedes lo puedan ver. Y ahora le ponemos la total y bueno. Estos, tienen que entenderlo. Si hay alguna duda, me la preguntan ahora. En principio, no vamos a utilizar en los ejercicios resistencia del aire, no vamos a tener otra cosa que no sea esto. Vamos a despreciar la resistencia del aire y vamos a tener solamente esto. Y después vamos a tener el vector aceleración, que un poquitito. Ahí está. Ahí están todos los vectores. Vector velocidad, componente en el eje vertical, o componente en Y, componente en X. Y en amarillo tenemos aceleración. Acá lo tienen en amarillo y en verde la velocidad. Entonces, observen qué pasa con este vector y con este vector. Bueno, esperen un poquito. Lo hago de nuevo. Y de nuevo. Son constantes ambos. El amarillo y el horizontal verde son constantes. El horizontal verde porque era MRU. ¿Y el amarillo? ¿Alguien que me conteste? Porque la Porque la gravedad. Exactamente. Está solamente afectado por la gravedad. No hay otro vector. Entonces, es muy probable que en algún momento le pidan que grafiquen los vectores en diferentes momentos. Fíjense como acá el vector velocidad justamente va a aumentar debido a la aceleración de la gravedad. Si podemos hacer esto,
ver si ahí se alcanza a ver algo, pero a ver. Sigue aumentando el valor de cuando, lo vamos a volver a poner en cero, pero a medida que va bajando, digamos, si no tenemos tierra acá y puede seguir bajando, que lo cual es lo mismo que levantar el cañón, lo que va a tener es ese vector en valor absoluto va a ser cada vez más negativo. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a los vectores? No. Sí, escucho. No, le decía que yo no tengo dudas. Bueno, entonces, MRU y MRV en vertical. Volvamos a la presentación. Volvemos a la presentación. Entonces, tenemos la posición en X, la posición en Y, la velocidad en X y la velocidad en Y. No hay más nada. A partir de ahí, de estas ecuaciones, hicimos la deducción para obtener la ecuación de la parábola. ¿Qué es la ecuación? ¿Qué es la ecuación de la parábola? Es igual a f de x. Y ahí tienen, ya lo demostramos, los valores de b y de c que me determinan la parábola en función del ángulo y de la velocidad inicial, por supuesto, de la gravedad. Entonces, con esta ecuación, ustedes identifican la parábola. Después, considerando que en algún momento la velocidad inicia hace cero, determinamos el valor de la ordenada, para ese tiempo, el valor de la ordenada, y entonces lo sacamos, que es de velocidad en i al cuadrado sobre g. Hoy estuvimos haciendo algunos valores con eso, estuvimos trabajando. Una pregunta sobre eso. Sí, escucho. ¿Sería necesario usar esa fórmula final, digamos, que te quedó, o compartiendo, digamos, de la original, que sería el 2, le pusiste ahí, se podría sacar sin problema a la altura? No entiendo la pregunta. Yo he visto, por ejemplo, en ejercicios que justamente igualan el desplazamiento final a 0 y queda el desplazamiento inicial como a la altura y ya usan ahí nomás la fórmula. Hacen todo ese desarrollo. Pero acá, que acá lo que es 0, estamos buscando la altura máxima. La altura máxima. En la altura máxima, ahí yo te demostré que la velocidad en i cambia de positiva a negativa, es decir, pasa por 0. Entonces, cuando pasa por 0, ahí es donde tenemos la altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Saco el tiempo despejo de la ecuación 4 que teníamos acá, de esta ecuación 4, despejo el tiempo. Acá la repetía, la ecuación 4, despejo el tiempo. Como esto es igual a 0, entonces g por t es igual a b0 seno, dividido ambos miembros por g, y tengo el valor del tiempo. Ese valor del tiempo lo pongo en la ecuación 2, que me daba la ordenada. Entonces, que dice b0 seno por t, hago b0 seno por el valor que obtengo ahí. Y de ahí llego a esta ecuación. Entonces, si ustedes quieren saber la altura máxima, tienen que tener la velocidad inicial y el ángulo y la gravedad, y con eso se obtiene la altura máxima. Si vos decís si hay Sí, que me he hacer... equivocado, era la altura inicial la que te decía yo. Ah, claro, no. Bueno, pero bien la pregunta, porque en este caso, acá yo en 2 me tiré la pileta, pero si vamos a ver la ecuación 2, volvemos para atrás y vemos la ecuación 2, acá tiene esto. No se olviden de esto. ¿Qué es esto? ¿Están viendo? Este I0. ¿Qué es ese I0? Ese I0, ténganlo perfectamente presente, que ese I0 es esto. Ahí tenemos I0 2 metros. Ahí tenemos I0 10 metros. Eso es I0. ¿Alguna pregunta? No sé si se alcanzó a ver bien dónde le estabas marcando el I0, Carlos, en las ecuaciones. Acá. Perdón.
Perdón, a ver si estoy compartiendo bien, porque yo me pego unas perdidas por ahí acá. A ver, ahí. Acá, ¿se ve mi cursor? Bien, la ecuación Sí, número profe. 2. La ecuación número 2, entonces. En la ecuación número 2, si yo me voy a la altura máxima, yo digo reemplazo la ecuación número 2. Y lo que les estaba diciendo, que acá la ecuación número 2, yo me hice acá, me olvidé de I0, no puse I0, porque lo consideré I0 igual 0. Pero ojo que no siempre I0 es igual a 0. Entonces, si yo digo en la ecuación número 2, voy a la ecuación número 2 y la ecuación número 2 tiene I0. Yo trabajé con esta parte nomás de la ecuación número 2, porque consideré que I0 era 0 para calcular la altura máxima. Ahora, si ustedes tienen un problema de altura máxima con una altura inicial del cañón, van a tener que ponerla acá. La van a tener que poner acá y si observan les va a quedar acá también. Esa H va a ser a partir de I0. O sea, I0 más todo esto. ¿Se entiende? Sí. Lo que consultaba recién, no sé quién porque no me salió el nombre acá, respecto de si siempre hay que usar esa ecuación. También hay otro camino que sería calcular el tiempo a partir de la ecuación de las velocidades. Yo sé que la velocidad en la parte más alta, en el eje, la velocidad vertical, digamos, la componente vertical es igual a 0. Así que donde vos tenés las ecuaciones, Carlos, ahí está, esa, la que está ahí arriba, podemos utilizar esa ecuación para despejar el tiempo de ahí. Y una vez que tenemos el tiempo, podemos utilizar una de las otras ecuaciones para obtener la distancia que recorrió, digamos, y ahí obtener, o la posición que tiene, y a partir de ahí obtener la altura máxima. Sería lo mismo que está haciendo acá Carlos, más o menos, pero en vez de hacer el despejándola, lo vamos haciendo conforme vamos resolviendo. Ahí A está, ese ver, ¿qué sería. pasa si yo reemplazo, perdón, si yo reemplazo ese tiempo, que es el tiempo donde llega a la altura máxima, lo reemplazo en la ecuación número 1? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Qué pasa? ¿Qué obtengo? Cric, cric. Se cortó Zoom. No, estamos acá. Estamos. Por eso quiero Estamos. que alguno tome el micrófono y cante algo. A ver. ¿Cómo? A Y ver, si no tiene, pregunta. si no ¿Qué tiene, ay, pasa si... Repetirle la pregunta, Carlos. vamos de nuevo. Estamos en la altura máxima. Si yo despejo este tiempo, es el tiempo en que llega a la altura máxima. ¿Sí? Entonces digo, yo lo reemplazo en 2 y obtengo la altura máxima. Eso ya lo hicimos, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de que si hay un I0, acá hay que ponerlo, no tienen que olvidarse. Bueno, ahora yo dije, de la ecuación 4 tengo este tiempo, pero en vez de la ecuación 2, me voy acá y le reemplazo la ecuación 1. ¿Qué obtengo? ¿Y quedaría a qué distancia llegas al punto más alto, digamos, en ¿A el qué eje de X? distancia? Exactamente. Que O sea, coincide con la mitad de la parábola. La mitad de la parábola. Es decir, vamos acá. Si yo lo que obtengo es este valor. Si acá con la ecuación número 2 yo obtengo esta altura y con la ecuación número 1 obtengo esta distancia. ¿Entienden? Porque es el valor de la abscisa. La I es la ordenada, o sea, obtengo la altura con la ecuación número 2 y con la ecuación número 1 obtengo esta distancia, que es la mitad de la parábola. Estas parábolas son exactamente simétricas porque no hay rozamiento. El doble de X va a dar, por supuesto, el alcance, que es lo que vamos a ver después. Eso también lo tienen que tener muy en claro.
Sí, a ver, Martín, que estaba diciendo algo. No, que resumiendo por ahí lo que consultó hoy uno de los alumnos, si se podía, si teníamos que usar sí o sí esa ecuación de la altura máxima, en realidad te la podés acordar y si no la vas a ir desarrollando vos mismo, con valores. Se puede llegar a ir desarrollándola con números, pero teóricamente vas a llegar a lo mismo. No hay, mientras el resultado sea el mismo, no hay problema. Lo que preguntaba recién, no vi quién era que preguntaba, el alcance máximo, no se necesita calcular el tiempo, la altura máxima para el alcance máximo, porque el alcance máximo nosotros acá en este flyer lo hicimos para I igual 0, porque es ordenada igual 0 para el alcance máximo, reemplazamos y obtenemos el tiempo. Y ese tiempo lo reemplazamos en el valor en 1, digamos, volvemos atrás, la reemplazo en 1, al tiempo obtenido, el reemplazo acá en 1, en esto, al tiempo obtenido cuando I igual 0. Entonces ahí obtengo el alcance máximo que depende estrictamente de la velocidad inicial y del seno de 2 veces el ángulo. De acá sacábamos que con un phi de 45 grados obteníamos el valor máximo del alcance. Con menos de 45 grados o con más de 45 grados el alcance era menor. Entonces obtenemos esos dos valores clásicos que hay en cualquier problema de tiro oblicuo, es la altura máxima y el alcance. Lo que pasa es que el alcance tiene muchas trampas, digamos. Volvemos de nuevo acá y digamos que es ahí donde ustedes tienen que manejar muy bien las ecuaciones para que no caigan en las trampas. Fíjense que ahí estamos con I0 igual 0. Entonces hacen el disparo y tienen un valor de alcance. Ahora, ¿qué pasa si I0 en realidad es 5 metros? Hacen el mismo disparo y el alcance no va a ser el mismo. Porque el alcance va a ser el mismo para la altura de 5 metros. Ahí es, pero lo que después se sigue desplazando, y fíjense los vectores, que el vector sigue, el vector velocidad en X, sigue haciendo su trabajo. Entonces, si nosotros tenemos otra altura, lo tenemos que considerar, porque, ¿ven? Tampoco es igual. Tenemos otro alcance. Y ya no es una parábola simétrica, lo que pasa es que tenemos que digamos, ahí van a tener que considerar el tiempo obtenido con I igual 0. ¿Ves que con I igual 0, si hay volvemos para atrás, que yo me olvido de compartir la pantalla. Profe, Te escucho. ¿puede ser que haya coincidido la altura máxima en los tres lanzamientos? No. O sea, la posición en el eje X de la altura máxima. En el eje X, sí. La altura máxima, ahora sí. Ah, Si en el vos eje decís X, sí, claro. la posición Sí, en el eje claro. X, sí. Pero, Sí. la altura máxima no, fíjate que está cada vez más arriba. Sí, me refería en Cada el vez. eje X. Sí, en el eje X, sí. Si querés, el tiempo en que llega a la altura máxima también coincide, el mismo tiempo. Claro. Pero no va a ser el mismo tiempo en que llega a I igual 0. Claro. No va a ser el mismo tiempo. Y eso es lo que te iba a mostrar acá, que en el caso de que no tengan I0 igual a 0, ustedes tienen que poner acá, cuando reemplazan I igual 0, acá falta el I0. ¿Por qué? Porque esta ecuación está reemplazada de la ecuación 2. ¿Ven que está el I0 acá? Entonces, eso es una de las cosas que tienen que tener mucho cuidado.
Digamos, son cosas a tener en cuenta cuando están trabajando con este tipo de ecuaciones. Lo importante es que ustedes hagan su propio juego de ecuaciones, esto para que lo tengan, y hagan ejercicios también, por supuesto. Bueno, entonces, las tres cosas: ecuación de la parábola, altura máxima y alcance máximo. Profe, ¿Escucho? entonces a la fórmula, por ejemplo, final de alcance máximo tendríamos que sumarle el desplazamiento inicial en eje X. Digo, y sub En 0. este caso, No, claro, en y sub 0 en sería ahí. este caso, en este caso, el alcance máximo está dado para un I0 igual 0. En este caso, el alcance máximo está dado para un I0 igual 0. Después, si vos tenés, calculás el tiempo con un I0 distinto de 0, bueno, ahí el alcance te va a dar porque el tiempo no va a ser el mismo. Fíjate que si vos tenés un término más, acá el tiempo no va a ser el mismo. El tiempo va a ser mayor y por lo tanto tu X te va a dar mayor para el tiempo que vos quieras. Porque esto que están viendo acá es un MRU, que coincide con la constancia del valor del vector que se mueve a lo largo del eje X en forma permanente al, digamos, al mismo valor. Hay una constancia del tiempo y un MRU en el eje X. ¿Esa es la pregunta? No, sino que si a la fórmula final le sumo, por ejemplo, en el alcance máximo, le sumo el desplazamiento inicial, digamos. O sea, le tengo que sumar X sub 0 a la fórmula final esa que dice velocidad sub 0 al cuadrado sobre la gravedad por el seno de... No tenés X sub 0. Claro, si la... Acá vos me estás confundiendo I sub 0. Porque acá no hay X sub 0. Vamos al gráfico. Vamos al gráfico de nuevo. El X sub 0 sería si mi eje está por acá atrás. Digamos, ahí sería, el cañón va en un jeep que se desplaza 10 metros y dispara. Ahí tenés un X sub 0. Este cañón, vamos a bajarlo acá, borramos todo y lo bajamos a 0, ¿no? Acá tengo X sub 0 igual 0. Ahora, si yo este cañón lo pongo sobre un jeep, arranco de acá en 0, el jeep hace 10 metros y después dispara, ahí tendría un X sub 0. No sé si me puedo explicar ahí el X sub 0, porque Sí. esto que yo estoy haciendo acá, sí, esto es Y sub 0. Esto es Y sub 0. En cambio, yo lo dejo a ese en 0. ¿Y cómo hago para correr el cañón? Si cuando dispara me está definiendo el 0. Ahora, si yo al cañón lo pongo arriba de un jeep y disparo de arriba del jeep después de andar 10 metros, ahí sí tengo un X sub 0. Que por supuesto me va a dar, digamos, llegó hasta acá, ¿no es cierto? Si yo lo subo arriba de un camión y lo tiro por acá, y ahí me va a dar acá. Digamos, por supuesto que cambia el valor del X, del alcance, porque me lo corrijo un X sub 0. Cuando ustedes corren el X sub 0, me lo van a mover en forma horizontal. Y si cambian el Y sub 0, lo mueven en forma vertical. Entonces, este valor que está acá entraría en la fórmula, vamos a donde tenemos la fórmula, entraría en la fórmula acá. Entonces hacemos igual 0, pero es igual a I sub 0, que vale 8 metros, por ejemplo. Más B sub 0 seno, menos un medio G por T. Y ahí despejamos el valor de T. Y con ese valor de T nuevo, que va a ser mayor justamente por tener un I sub 0, va a ser mayor, va a dar un X mayor. Digamos, realmente es importante la consulta porque ustedes tienen un valor mayor, digamos. Siempre tienen que considerar el valor de I sub 0 y de X sub 0.
Por Un eso, ejemplo puede ser el lanzamiento, un ejemplo ajá, que de Cayon X Sub-Zero podría ser el lanzamiento de jabalina, que una persona viene corriendo en una determinada distancia y exactamente, va exacto, generando un X Sub-Zero y dependiendo de eso es el alcance máximo. totalmente. Vamos a hacerlo más grosero. Que la jabalina tira 60 metros el tipo, pero corrió 10. Entonces, ¿cuánto alcanza? ¿60 o 70? Si el tipo, el vuelo de la jabalina, que es lo que estamos haciendo acá, la jabalina es un tiro oblicuo, digamos, porque es un proyectil, la jabalina, una vez que se salió de la mano, ya nadie la toca y va, digamos, solamente trabajando con la gravedad. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es la jabalina cuando salió de la mano y hace ese gráfico. Pero si el tipo corrió 10 metros antes, ese es mi X sub 0. Por supuesto que la jabalina va a llegar 10 metros más adelante, si la tiró 10 metros después que salió corriendo. Entonces, por supuesto que es X sub 0. Ahora, ese X sub 0 afecta al tiro, al oblicuo, no. El tiro oblicuo es exactamente igual. Exactamente igual. Diferente sería si cambia la velocidad inicial. Ahí sí cambia la parábola. O si No cambia sé el si es ángulo. Carlos, no sé si es el ejemplo más adecuado porque en realidad en el tiro de jabalina uno tiene una línea que le marca el X sub 0 justamente, que es el Donde la punto que no roja. puede pisar, donde la roja. No me Claro. interesa si la persona corrió para atrás 10 o 20 metros antes. Eso ya es problema del que va a lanzar y de su técnica. Entonces, por ahí no es el ejemplo más adecuado para hablar de... Pero si estamos hablando de posición en el eje X, podemos determinar, si queremos saber a qué distancia cayó la jabalina desde que empezó a correr la persona, ahí es otra cosa. Ya no estaríamos teniendo en cuenta solo el lanzamiento de la jabalina, sino cuánto corrió también la persona, y se sumarían dos distancias distintas, y depende del sistema de referencia, siempre todo depende del sistema de referencia que ustedes tomen. Va a haber o no va a haber X sub 0. O sea, X sub 0 va a valer 0 si lo tomamos en el punto donde lanza la jabalina, y ahí solamente tendríamos el alcance máximo usando esta ecuación. Y si tenemos en cuenta que corrió 10 metros antes, va a haber que sumarle 10 metros a esta ecuación de alcance máximo, pero no van a tener nada que ver con el tiro oblicuo, lo que está diciendo Carlos. Son dos cosas distintas. Me parece por ahí que se está confundiendo un Tiro poco oblicuo. la cuestión de X sub 0 y el Y sub 0. Lo que no tendrían que hacerlo ustedes al desarrollo es ver, agregando el Y sub 0 en esa ecuación que está arriba a la derecha, si llegan a una ecuación de X máxima donde intervenga el Y sub 0. Fíjense, traten de hacerlo después del desarrollo y fíjense, pero en general la que se da es esta porque es la que tiene la salida y la llegada del proyectil a la misma altura. Por eso. Es la clásica, digamos, es la clásica. Pero, Si digamos, son válidas. si el proyectil llega, tiene digamos, impacta en una altura mayor o menor que la altura de la que fue lanzado, me parece que lo más adecuado siempre es analizar los tiempos, como hicimos hoy a la mañana con el ejercicio, analizar el tiempo que tarda en subir y sumar el tiempo que tarda en bajar. Y a partir de ahí ya tenemos el tiempo total para calcular durante cuánto tiempo se movió en el eje X el proyectil a velocidad constante y hallamos el alcance. Si no, me parece que no cierran los números. La verdad que no les puedo asegurar porque no probé nunca, prueben si quieren. No, la Pero ecuación es válida, Martín. La ecuación sí sigue siendo válida si respetan todo esto. Así que, pero hagan la prueba para ustedes sacarse la duda, y seguro que van a hacer ejercicios, digamos, con más bajo de lo que tienen, digamos, desde una meseta, tirar un proyectil, seguro que tenemos, incluso ahora podemos resolverlo, no hay ningún problema.
Pero estas ecuaciones básicas son válidas siempre. Digamos, estas son válidas respetando que en el eje X tenemos MRU y en el eje Y tenemos MRV, son válidas siempre las ecuaciones. Después cada uno buscará su forma de resolver, fíjense que acá no estamos usando las velocidades al cuadrado, digamos la relación que velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por desplazamiento. Esa también la pueden usar, es válida absolutamente, y siempre fijando bien el sistema de referencia. A ver, ¿alguna otra pregunta que ande por ahí? Más que nada, a mí me interesa la opinión de los recursantes, digamos, que han peleado mucho con esto. ¿No? Si alguno se anima a hablar. Bueno, esto era lo que estuvimos trabajando, la cañita voladora que estuvimos trabajando la clase anterior, y ahora justamente vamos a trabajar con esto. Así que podemos ponernos ahora con papel y lápiz, si les parece. Si no hay ninguna consulta. Así, dice, un arquero dispara desde el piso una flecha cuya velocidad de salida es de 50 metros por segundo y un ángulo de 37 grados con la horizontal. Considerando despreciable el rozamiento con el aire y utilizando un sistema de coordenadas con el I hacia el lado del lanzamiento y el J hacia arriba, o sea, en ese sería XY, ¿no? Calcular el tiempo que la flecha está en el aire, la altura máxima, el alcance, el vector velocidad a los 5 segundos, el vector velocidad final y los vectores desplazamiento, velocidad media, aceleración media en los intervalos comprendidos entre el 0 segundo y la temperatura, y el tiempo de la altura máxima, y entre 0 segundo y el tiempo del alcance. Bueno, me gustó la idea de detener un poquito la grabación, pausar la grabación, así podemos resolver. Bueno, estoy reanudando la grabación para que quede, estuvimos desarrollando el problema, voy a compartir la pantalla para que les quede, digamos, el problema de un tiro oblicuo, donde teníamos que calcular el tiempo que la flecha está en el aire, el arquero disparaba la flecha a 50 metros por segundo y a 37 grados, había que calcular el tiempo en el aire, había que calcular la altura máxima, el alcance, el vector velocidad a los 5 segundos, el vector velocidad final y los vectores de desplazamiento. Hicimos la gráfica y después acá les queda, bueno, la altura máxima 46 metros, el alcance 245 metros, la velocidad constante en X 40 metros por segundo, el tiempo que está la flecha en el aire es 6,1 segundos, el tiempo que alcanza la altura máxima es justo la mitad del tiempo que la flecha está en el aire. Después, multiplicando por 2, también calculamos con otra fórmula que sugirió uno de ustedes, el tiempo total, y después calculamos el vector velocidad a los 5 segundos, que nos dio 44 metros por segundo a menos 25 grados, menos porque ya había pasado de la altura máxima, entonces ya está con ángulo negativo. Y por último, calculamos el vector velocidad final, que digamos el vector cuando toca la Tierra queda 50 metros por segundo a menos 37 grados. Si ustedes miran esto, 50 metros por segundo a 37 grados con la horizontal positivo. Como ven, el mismo módulo y el ángulo se ha invertido. Ahí se lo expliqué. Y por último, la expresión vectorial del desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Les queda acá. Ahora les voy a pasar para que les quede este apunte ya completo. Bueno, si no hay preguntas, detengo acá la grabación y seguimos charlando.
¿Hay alguna pregunta que quieren que quede? Bueno,